Hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más en mi canal, y no se imaginan de qué vamos a hablar hoy. Como ya habrán visto en el título, voy a compartir con ustedes mi secreto de la felicidad. Sí, así como lo oyen, el secreto mejor guardado de The Method de Mir. No es un nuevo producto de belleza, aunque ya saben que me encantan, ni una dieta milagrosa. Es algo mucho más profundo, algo que he estado cultivando en mi vida, y que me ha traído una paz y una alegría inmensas. Antes de que empiece a revelarles este gran secreto, quiero pedirles un favor súper importante. Si todavía no están suscritos a mi canal, corran a suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque tengo preparadas muchas sorpresas y contenido exclusivo para ustedes. Sé que les va a encantar. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy, y compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares. La felicidad es para compartir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de este dichoso secreto. Y no se crean que va a ser una fórmula mágica que los transforme de la noche a la mañana. No. Es un proceso, es un camino, es una manera de ver la vida. Y la verdad es que, como dice el título, estoy enamorada. Pero no de alguien en particular, bueno, sí, de alguien en particular, pero ya les explicaré, sino de la vida misma, de la posibilidad de crecer, de aprender, de conectar con otros, de experimentar todo lo que el mundo tiene para ofrecernos. Así que, ¿cuál es este secreto? Pues bien, se compone de varias partes, de varios ingredientes, como si estuviéramos preparando una receta deliciosa. Y el primer ingrediente, y quizás el más importante de todos, es la aceptación. Aceptar quiénes somos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Aceptar nuestro pasado con sus alegrías y sus tristezas. Aceptar el presente con sus desafíos y sus oportunidades. Aceptar que no somos perfectos y que está bien equivocarse. La aceptación no significa resignación. No significa que nos conformemos con lo que tenemos y que dejemos de luchar por nuestros sueños. Todo lo contrario. La aceptación nos libera de la carga del juicio, de la autocrítica, de la comparación constante con los demás. Nos permite enfocarnos en lo que podemos cambiar, en lo que podemos mejorar, en lo que nos hace felices. Y cuando nos aceptamos a nosotros mismos, es mucho más fácil aceptar a los demás, con sus diferencias y sus particularidades. He pasado mucho tiempo de mi vida sintiendo que no era suficiente, que tenía que ser más delgada, más alta, más inteligente, más exitosa. Me comparaba constantemente con otras actrices, con otras mujeres, con otras personas en general. Y eso me generaba mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucha infelicidad. Hasta que un día me di cuenta de que estaba desperdiciando mi vida, que estaba perdiendo la oportunidad de disfrutar de cada momento, de cada experiencia, de cada persona que se cruzaba en mi camino. Fue entonces cuando decidí empezar a trabajar en mi propia aceptación, en aprender a quererme tal como soy, con mis defectos y mis virtudes. Y fue un proceso largo y difícil, pero valió la pena cada segundo. Empecé a prestar más atención a mis fortalezas, a mis talentos, a las cosas que me hacían única y especial. Dejé de lado la autocrítica y empecé a hablarme con cariño y compasión. Empecé a celebrar mis logros, por pequeños que fueran, y a perdonarme mis errores. Y poco a poco fui sintiendo una paz interior que nunca antes había experimentado. Empecé a disfrutar de la vida de una manera mucho más plena y profunda. Empecé a sentirme más segura de mí misma, más confiada en mis capacidades, más capaz de afrontar cualquier desafío que se me presentara. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la felicidad no es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino que es algo que se cultiva dentro de nosotros. El segundo ingrediente de mi secreto de la felicidad es la gratitud. Ser agradecidos por todo lo que tenemos, por pequeño que sea. Agradecer por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro trabajo, por nuestro hogar, por la comida que tenemos en la mesa, por el aire que respiramos. Agradecer por las pequeñas cosas que nos hacen felices, como un amanecer, una flor, una sonrisa, una canción. La gratitud es un imán para la felicidad. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de en lo que nos falta, empezamos a sentirnos más contentos y satisfechos con nuestra vida. Empezamos a valorar las cosas que realmente importan, las cosas que nos hacen sentir vivos y conectados con el mundo.
Y cuando somos agradecidos, atraemos más cosas buenas a nuestra vida. Porque el universo siempre nos devuelve lo que le damos. Yo trato de practicar la gratitud todos los días. Cada mañana, cuando me levanto, hago una lista mental de las cosas por las que estoy agradecida. Y cada noche antes de dormir, repaso los momentos más bonitos del día y agradezco por ellos. A veces incluso escribo mis agradecimientos en un diario, para tenerlos presentes y poder volver a ellos cuando me siento un poco baja de ánimo. Y la verdad es que funciona de maravilla. Cuando me siento abrumada por los problemas o preocupada por el futuro, simplemente me detengo un momento a pensar en todas las cosas buenas que tengo en mi vida, y mi perspectiva cambia por completo. Me siento más tranquila, más optimista, más motivada para seguir adelante. Y me doy cuenta de que la felicidad no es algo que está reservado para unos pocos afortunados, sino que es algo que está al alcance de todos nosotros. El tercer ingrediente, y este es súper importante, es la conexión ***. Conectar con nosotros mismos, conectar con los demás, conectar con la naturaleza, conectar con algo más grande que nosotros mismos. La conexión es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos sentirnos amados y valorados. Cuando nos sentimos solos o aislados, nuestra salud mental y emocional se resiente. Empezamos a sentirnos tristes, ansiosos, deprimidos. Perdemos el interés por las cosas que antes nos hacían felices. Nos encerramos en nosotros mismos y nos cuesta mucho salir de esa espiral negativa. Por eso es tan importante cultivar nuestras relaciones, dedicar tiempo a nuestros amigos y familiares, participar en actividades que nos permitan conocer gente nueva, ofrecer nuestra ayuda a quienes la necesitan. Yo trato de mantenerme conectada con las personas que quiero, a pesar de mi ajetreada agenda. Siempre encuentro tiempo para llamar a mis padres, para salir a cenar con mis amigas, para visitar a mis sobrinos. También trato de involucrarme en proyectos sociales que me permitan ayudar a los demás. Colaboro con varias organizaciones benéficas que trabajan en diferentes áreas, como la protección de los animales, la lucha contra la pobreza y la promoción de la educación. Y la verdad es que me siento muy afortunada de tener a tantas personas maravillosas en mi vida. Mis amigos y familiares son mi mayor apoyo, mi mayor fuente de alegría, mi mayor inspiración. Y poder usar mi plataforma para ayudar a los demás me llena de satisfacción, y me da un sentido de propósito. Me hace sentir que estoy contribuyendo a hacer del mundo un lugar mejor. El cuarto ingrediente, y este es algo que me encanta, es el aprendizaje ***. Mantenernos curiosos, seguir aprendiendo cosas nuevas, expandir nuestros horizontes. El aprendizaje nos mantiene jóvenes, nos mantiene activos, nos mantiene motivados. Nos permite descubrir nuevas pasiones, nuevos talentos, nuevas formas de ver el mundo. Cuando dejamos de aprender, empezamos a estancarnos. Nos volvemos aburridos, conformistas, cerrados de mente. Perdemos la capacidad de sorprendernos, de maravillarnos, de ilusionarnos. Por eso es tan importante seguir cultivando nuestra mente, seguir alimentando nuestra curiosidad, seguir buscando nuevas experiencias. Yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Me encanta leer libros, ver documentales, asistir a cursos, viajar a lugares diferentes, hablar con personas de otras culturas. Siempre estoy buscando maneras de expandir mis conocimientos, de mejorar mis habilidades, de crecer como persona. Recientemente, por ejemplo, empecé a tomar clases de cocina. Siempre me ha gustado cocinar, pero nunca me había dedicado a aprender técnicas profesionales. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Me encanta experimentar con nuevos ingredientes, probar nuevas recetas, sorprender a mis amigos y familiares con mis creaciones culinarias. También estoy aprendiendo a tocar el piano. Siempre he admirado a los pianistas, y siempre he soñado con poder tocar este instrumento. Y aunque todavía soy una principiante, me estoy divirtiendo mucho aprendiendo. Me relaja, me desafía, me permite expresar mis emociones de una manera diferente. Y creo que eso es lo importante, no importa que aprendamos, lo importante es que lo hagamos con pasión, con curiosidad, con ganas de crecer. El aprendizaje no tiene por qué ser algo aburrido o tedioso. Puede ser algo divertido, emocionante, enriquecedor. Puede ser una aventura que nos lleve a descubrir nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevas versiones de nosotros mismos.
Y finalmente el quinto ingrediente, y este es el que me tiene enamorada, es el propósito. Tener un propósito en la vida, algo que nos motive a levantarnos cada mañana, algo que nos dé un sentido de dirección, algo que nos haga sentir que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. El propósito es la brújula que nos guía en nuestro camino, es la luz que ilumina nuestra oscuridad, es la fuerza que nos impulsa a superar los obstáculos. Cuando no tenemos un propósito, nos sentimos perdidos, vacíos, desorientados. Nos preguntamos qué sentido tiene todo esto, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo con nuestra vida. Nos volvemos apáticos, indiferentes, desmotivados. Por eso es tan importante encontrar nuestro propósito, descubrir nuestra pasión, definir nuestros valores, establecer nuestras metas. Yo he tardado muchos años en encontrar mi propósito. Al principio pensaba que mi propósito era ser una actriz famosa y exitosa. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso no era suficiente. Que necesitaba algo más, algo que me llenara de verdad, algo que me hiciera sentir que estaba marcando la diferencia en el mundo. Y fue entonces cuando descubrí mi pasión por ayudar a los demás, por usar mi voz para defender las causas que me importan, por inspirar a otras personas a vivir una vida más plena y feliz. Y ahora sé que mi propósito es utilizar mi plataforma para hacer del mundo un lugar mejor, para crear un impacto positivo en la vida de los demás, para dejar un legado que trascienda mi existencia. Y este es el secreto que me tiene enamorada. No es una persona, no es una cosa, no es un lugar. Es la vida misma con todas sus posibilidades, con todas sus sorpresas, con todos sus desafíos. Es la oportunidad de crecer, de aprender, de conectar, de amar, de dar, de ser. Es la posibilidad de vivir una vida con propósito, una vida con significado, una vida con felicidad. Así que, mis amores, espero que este secreto les haya inspirado a buscar su propia felicidad, a cultivar su propia paz interior, a vivir una vida más plena y significativa. Recuerden que la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se encuentra fuera de nosotros, sino algo que se cultiva dentro de nosotros. No es algo que se compra, sino algo que se construye. Y ahora, para resumir un poquito los puntos principales que hemos tocado hoy, recuerden, la aceptación, la gratitud, la conexión, el aprendizaje y el propósito. 5 ingredientes fundamentales para cocinar esa receta de la felicidad que todos buscamos. No se agobien si no los consiguen de la noche a la mañana. Es un proceso, como les decía al principio. Sean pacientes con ustedes mismos, sean amables, sean compasivos. Disfruten del camino, aprendan de los errores, celebren los logros. Y sobre todo, nunca pierdan la esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál es su secreto de la felicidad? ¿Qué cosas les hacen sentir felices y realizados? Compartan sus ideas y experiencias conmigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con todos sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de felicidad y positividad. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.